Y continuamos con más información. Muchas gracias por continuar en Telediario al Amanecer. Y precisamente hoy, jueves 11 de mayo, finaliza el título 42. Este título permitía expulsar de forma inmediata a los migrantes que llegaban entre las fronteras de Estados Unidos y México, compañeros. Bueno, realmente, tal como ustedes lo mencionan, la cuenta regresiva ha iniciado. Realmente son horas las que hacen falta para que termine este espacio que ha llamado muchísimo la atención, reconocido como el título 42. Cuando el reloj marque las 11 de la noche con 59 minutos, hora del este de Estados Unidos, este título 42 expira. Termina. Recordemos que todo este proceso inició precisamente en el mandato del expresidente Donald Trump con el contexto de la pandemia, que daba pues ciertas limitaciones precisamente a las personas que intentaban cruzar la frontera e ingresar de manera ilegal hacia el territorio de los Estados Unidos. Es correcto, Gadiel, hay que ponernos en contexto y conocer este antecedente. El título 42 surge por las medidas de seguridad implementadas por la pandemia del COVID-19. ¿Qué pasaba antes del título 42? Una persona intentaba llegar a la frontera de los Estados Unidos y tenía el derecho de solicitar asilo. Venía un preámbulo jurídico en la cual podrían hacer mucha espera, se habían establecido pues ya ciertos lugares para albergar a estas personas. Sin embargo, cuando llega la pandemia del COVID-19, que prácticamente paralizó al mundo entero e hizo que muchos gobiernos implementaran medidas drásticas, el presidente Donald Trump establece el título 42. ¿Qué decía esto? Que al momento de localizar a una persona que estaba intentando ingresar de forma ilegal a Estados Unidos, debía ser expulsada de inmediato a su país. De igual forma, en ese momento se generó la polémica, se hacen negociaciones con México y por eso es que en muchos lugares de México se establecieron albergues temporales. Ahora, esa espera pues ha terminado y por eso surgía la esperanza, porque hay que recordar que el título 42 se había anunciado que tenía que vencer el año pasado. Luego de distintas prórrogas, se puso una fecha final para hoy, 11 de mayo, como tú lo mencionabas, Gadiel, a la medianoche podría surgir esa esperanza, pero las autoridades de Estados Unidos han indicado que esto no quiere decir que las fronteras van a estar abiertas, sino que se va a aplicar otras medidas para de igual forma no dejar entrar a nadie que intente pasar de forma ilegal. Efectivamente, compañeros, tal y como ustedes lo comentan, precisamente hoy se finaliza el título 42 y que entra en vigencia. Muchas autoridades han mencionado que entrará en vigencia el título 8. ¿Qué quiere decir eso? Que también van a estar expulsados inmediatamente los migrantes que se encuentren en la frontera entre México y Estados Unidos. Ya también se mencionaba que más de 150,000 migrantes están en estas fronteras y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, brindó detalles en torno al final del título 42. Asimismo, las coordinaciones de los centros de refugio que se tendrán entre Guatemala y Colombia. El secretario de Seguridad agregó que, a diferencia del título 42, un individuo expulsado bajo el título 8 está sujeto a una moratoria de al menos 5 años para regresar a Estados Unidos y puede enfrentar procesamiento criminal si tratan de volver a cruzar esta frontera. Bueno, realmente la situación que se ha estado viviendo en todo este tiempo, recordemos un poco acerca de lo que hemos estado planteando y lo que se han estado mencionando de estas políticas antimigratorias que fueron impuestas desde principios de la pandemia por el expresidente Donald Trump, que definitivamente afectaban. Y con este título 42, la situación se puso sumamente complicada. Ojo, esto provocó que miles y miles de personas acamparan en los alrededores, tal como estamos viendo, en los alrededores de la frontera y que arriesgaran su vida intentando cruzar el espacio, sabiendo que la situación estaba más difícil. Como lo mencionaba hace algunos instantes, estamos a horas que termine este título 42, entra en vigencia otro que está mucho más complicado y continúan las medidas antimigratorias porque es el título 8, lo cual por supuesto que no facilitará en ningún momento el ingreso a las personas, y este es el llamado que se les está haciendo porque no se está permitiendo migrar a Estados Unidos de manera ilegal. A la hora que termine este título 42 no se permite, no se da el espacio, al contrario, las políticas se hacen mucho más complicadas. Entre ellas, compañeras, se refleja que hay penalidades
de 5 y más años para las personas que infrinjan todo este proceso. Precisamente tal como tú lo planteabas, Diana, hay algunos puntos, algunos lugares donde se estará teniendo como esa espera para poder empezar todo el proceso para poder pedir asilo. Todo este espacio, todo este proceso será mucho más largo y, como hemos estado mencionando, cada vez se pone más complicado. De hecho, en algunos estados de la Unión Americana, como en la Florida, las políticas antimigrantes están siendo cada vez más complicadas. De hecho, el gobernador Ron DeSantis ha estado mencionando sobre una política en la cual fuera las personas ilegales que pueden denunciar abiertamente si hay una persona ilegal para que se vaya de Estados Unidos. Amigo televidente, y el llamado es para usted que nos está sintonizando en alguna aldea, en algún lugar recóndito de nuestra bella Guatemala. Tiene que ponerle mucha atención a este tema del título 42. ¿Y por qué? Usted dirá, bueno, son de materia migratoria, está ocurriendo en Estados Unidos, sí. Pero esto compete a toda Latinoamérica y a muchos países del mundo, porque esto podría estar sujeto a engaños. ¿Qué quiere decir? Que puedan llegar a su comunidad a decirle: vamos a poderte pasar a los Estados Unidos ahora que venza el título 42. Que quede claro, amigo televidente, no se deje engañar. Eso que venza el título 42 no quiere decir que las puertas van a estar abiertas y que usted puede tener derecho a solicitar asilo. Se ha establecido nuevas normas para proceder y evitar que se ingrese de forma ilegal. Hay que recordar que desde que el presidente Joe Biden asume la gestión en los Estados Unidos, da un mandato prácticamente a la vicepresidenta Kamala Harris para que trabaje duramente al tema de migración. Hay que destacar también que durante estos meses ella ha realizado visitas a distintos países de Latinoamérica, pero principalmente también llegó aquí a Guatemala, dejando alianzas importantes de trabajo para evitar este tipo de situaciones y que se pudiera dar una migración masiva como la que se cree que podría darse al terminar el título 42, precisamente porque muchas personas que se aprovechan de la necesidad de otras personas intenten llevarlo a usted con engaños a la frontera de los Estados Unidos, prometiéndole que va a poder llegar finalmente. Así que nosotros tenemos ya información. De hecho, el MINEX también ha dado información al respecto de lo que se podría dar a conocer, las acciones que se podrían realizar desde Guatemala. Del título 42, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha instruido a la red consular en México y Estados Unidos a brindar asistencia, atención y protección consular a los guatemaltecos que así lo requieran, velando en todo momento porque sus derechos humanos sean respetados. Asimismo, se hizo un llamado a la población a no viajar de manera irregular y a no exponerse a los peligros que presenta la ruta migratoria. Guatemala colaborará con la estrategia de abordaje de migración en la región, en conjunto con Estados Unidos, por medio de la implementación de oficinas localizadas en zonas seleccionadas en Guatemala, identificadas de común acuerdo, a fin de tramitar para connacionales procesos de reunificación familiar, refugio y asilo, así como visas temporales de trabajo. Bueno, ya tenía usted información acerca de estos centros de control que se están colocando en Guatemala y también en Colombia. Asimismo, a horas de que expire el título 42, soldados de la Guardia Nacional de Texas bloquean el paso a migrantes que, incluso cargando niños, intentan cruzar hacia los Estados Unidos a través del Brownsville, Matamoros. Ahí tiene usted en imágenes exactamente el momento en que estas personas, estos migrantes de distintas nacionalidades, están tratando de pasar directamente sobre esta frontera. Podemos visualizar que también van varios niños que están con estos adultos que están intentando cruzar esta frontera entre México hacia los Estados Unidos, a pocas horas de que culmine el título 42. Y tal como lo hemos estado viendo en pantalla, las imágenes hablan por sí solas. Y vea usted las fuertes medidas de seguridad que se están teniendo precisamente tras todo este movimiento migratorio. Se sabe que por lo menos 24,000 miembros de las fuerzas de seguridad han sido desplegados. Imagínese usted, 24,000 miembros de las fuerzas de seguridad han sido desplegados a la frontera de unos 3,140 kilómetros. Esto, la frontera de Estados Unidos y México. Estamos hablando que más o menos se ha incrementado
También otros 1.500 soldados más, aparte de las fuerzas de seguridad, han sido enviados para apoyar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, pero pues se menciona que se tendrá mucha seguridad. Y tal como lo mencionan las autoridades, compañeras, decían, se avecinan tiempos difíciles para los migrantes. Con esta frase de se aproximan tiempos difíciles para los migrantes, nosotros debemos hacer un pequeño enlace con nuestros anunciantes cuando son las 8 de la mañana con 2 minutos. Pero enseguida tenemos más información, todo lo que está sucediendo, el ambiente, lo que está pasando a pocas horas que termine este título 42. ¿Cuáles son las reacciones? Hay adultos, hay niños, personas de la tercera edad, niños de brazos, intentando una oportunidad para llegar al sueño americano. Oiga bien, se avecinan tiempos difíciles para los migrantes. Con esto y más, continuamos en minutos, no lo cambies, somos Telediario al amanecer.